En esta mañana les agradezco la presencia de todos los oradores, los que han venido de lejos, la perseverancia especialmente del profesor Caturelli, que en todas está presente, y con todo su esfuerzo. Se me pide unas reflexiones finales para los universitarios. Y dentro de esas reflexiones finales, en el contexto de todas las conversaciones y conferencias que han tenido, ustedes se habrán dado cuenta que en todas ellas los oradores siempre han hecho referencia a un orden sobrenatural, ha hecho un orden a Dios. Es decir, ya ha marcado una diferencia, no somos paganos, no tenemos una lucha humana solamente, sino que esa humana, ese resistir, como digo acá, virilmente para estar en orden, es un resistir pero cristiano, es un resistir católico. Vale la pena dar la vida por esa resistencia, pero vale la pena en la medida en que tenga una proyección sobrenatural. Y por eso me interesaba hablar hoy sobre la fe, pero la fe esta como está vivida en todo el pensamiento. Es una fe que va a permear toda la vida de la sociedad y la vida de ustedes. Cuando hablamos sobre la fe, lo primero que ustedes pueden decirme, nosotros ya lo sabemos. Y ustedes podrían responderme, claro, la fe es el hábito sobrenatural infundido por Dios en nuestra alma, por la cual asentimos ser verdadero todo lo que Dios nos revela, no por la intrínseca verdad de lo revelado, sino por la autoridad de Dios que se revela, que no puede ni mentirnos, ni mentirse. Y cada uno de ustedes dirá, esa es la fe. Esa es la fe que incluso la Iglesia nos la pone como el fundamento y la raíz de toda justificación del hombre prevenido por la gracia divina. Y San Pablo, como leeremos en el papelito que les he distribuido, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Por qué tenemos fe? ¿En qué consiste? Cuando leemos en todos los textos del Nuevo Testamento, es común entre nosotros escuchar: tu fe te ha salvado, vete en paz. Tu fe te ha salvado. Y nosotros es decir, tu hábito sobrenatural infundido por Dios en el alma, por el cual acepta, te ha salvado. Pero todo eso a uno todavía no lo mueve, no le hace un clic interior, por el cual vale la pena morir, por el cual es necesario y con el cual es necesario vivir. De ahí que la fe, he preferido tener este texto de San Pablo en la carta a los Hebreos, donde nos relata este capítulo 11 sobre los grandes acontecimientos de la fe. Y van a encontrarse ustedes inmersos en ese mundo de la fe como profesionales y como educadores de otras personas. Fíjense, lo primero, hay una definición muy grande. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. El ejemplo que siempre he puesto es el que a mí me impactó. Un día estaban los chicos de catecismo en la parroquia y le pregunto a un chiquito que estaba a la derecha de los bancos, así como ustedes, pero más chiquitos. Estaba a la derecha y digo, ¿cómo te llamas? Pepito, Juan. Sigo hablando. Y le pregunto a aquel chico, ¿cómo era que se llamaba él? Juan, me dice. Muy bien. Y entonces en el diálogo, que ahora lo vamos a elevar un poco más, dice, ¿cómo sabes que se llama Juan? Porque él lo dijo. ¿No? ¿Ven? Eso es la fe. Él sabía que se llamaba Juan por fe. ¿Cuál es el fundamento de la fe? Él lo dijo.
Cuando ustedes viajan, y ahora que está más barato, seguro que viajan todos a España y vuelven, y otros se quedan unos meses más, cuando pasan por el aeropuerto o inmigraciones, ¿qué les piden? Pasaporte. El pasaporte, ¿qué es? Aquello que testifica que yo soy fulano de tal, nací en tal lugar, con este apellido, este documento. El documento que prueba lo que yo soy es el pasaporte. ¿Qué va a ser la fe? El documento que prueba lo que yo creo. Cuando uno le dice a otro, ¿cómo te llamas? Y dice, se llama Juan porque él lo dijo, uno puede seguir todavía preguntando más. Él dijo que se llama Juan. Ajá. ¿Y vos estuviste cuando nació Juan? No estuviste. Y no obstante decís, se llama Juan. ¿Vos estuviste cuando la mamá lo llevaron al registro civil y anotaron el documento? No estuviste. Y no obstante vos dijiste, se llama Juan. ¿No? Es decir, que la fe es aquello que uno da, se funda, confía en lo que dice otro. Y el motivo por el cual acepto lo que dice ese otro es porque ese otro no me miente. Y es el fundamento de la verdad. Cuando el que me presentó dijo que me llamaba como me llamaba, y como me llamo, no me pidió ningún documento. Él creyó que le estaba diciendo la verdad. Y en realidad yo me llamo como dijo él, ¿no? Es decir, la fe humana, ¿ven? Fe humana. Ustedes han tenido fe humana en venir aquí y no pensaron que aquí los iban a matar a todos. Han venido, sí, hay un curso, una formación. Fe humana, me dijeron que es muy bueno, lo necesito y vine. Fe humana. ¿Qué queremos nosotros? Esa fe sobrenatural. Porque Dios lo dijo. Bienaventurado el que deja casa y padre. Bienaventurado el que da su vida por mí. El que pierde su vida por mí la ganará. Eso es la fe. Pero volvamos al texto de San Pablo. La fe es la garantía de lo que se espera y la prueba de las realidades que no se ven. ¿Cómo pruebo yo lo que no veo? Por la fe. ¿Está Jesucristo en la Eucaristía? No sé si habrán algunas disputas, habrán tenido el problema de la dimensión, si la materia en cuantitad dimensiva, extensa. Jesucristo está en la Eucaristía. ¿Cómo me lo prueban? Ya con lo que hablamos sabían la respuesta. Por fe, esa es la prueba. Porque es que es la prueba de lo que no se ve. Eso es la fe. Yo estoy seguro. ¿Cómo prueba usted que la vida eterna está el cielo, el infierno, que se han perdonado mis pecados? Por fe. Y la fe es más cierta que lo que podemos nosotros con la razón entender. Ustedes me están escuchando, ¿verdad? No les he pedido si estaban atentos. Digo si están escuchando un rumor que sale por los parlantes. Ese escucharme, ese verme y yo verlos a ustedes, esta mesa, que incluso escuchan el ruido, todo eso es menos real que la Trinidad, si quieren. Es más, todo eso es posible porque existe el misterio de la Trinidad. Es decir, que la fe es mucho más cierta de lo que incluso ven. ¿Se acuerdan eso que uno pone la regla, el lápiz en el vaso de agua y que el ojo se engaña? Creo que lo hemos visto todo. El ojo se engaña, la fe no se engaña. Y es tan importante para estos días, si uno lo tiene en relación a la Pascua, a la resurrección de Cristo, que Cristo mismo dice, a través de San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Cristo resucitó, nuestra fe no es vana. Todo eso en lo que creen, todo aquello en lo que en la vida moral quieren vivir, no es vano, porque Cristo resucitó. Es decir, que vale la pena hacer lo que hacen, mantenerse en lo que se mantiene, porque Cristo resucitó. Y así empiecen a bajar a detalles de cada cosa de la vida personal, o entre otros.
Y ahora vamos a entrar en este texto de San Pablo que habla por sí mismo, que creo que es objeto de reflexión y de emoción. Ahora sí me voy a poner los anteojos porque tengo que leerlo mejor. En principio lo veía, pero... Por ella, por la fe, fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Si la creación es por la palabra de Dios, por la fe lo sabemos. Es decir, el Big Bang o una explosión, o puede ser. El problema es que lo anterior a eso, el mundo fue creado. Fíjense el primer puesto para la fe, que lo pone San Pablo. El aceptar que Dios creó el universo. Que su palabra fue formado por la palabra de Dios. Son puntos fundamentales que no se pueden... Benedicto XVI ha acuñado una frase, puntos no negociables. Hay puntos que no son negociables. Uno de estos, nosotros en ese esquema podríamos agregar tanto. Uno de estos es que el mundo es creado por Dios. Había discusiones eternas, si ab eterno en los medievales, y eso lo va a presentar mejor el profesor Castorelli si teníamos que hacerlo. Pero aún así, lo principal es que fue creado por Dios. La palabra de Dios lo formó, no se hizo solo. No negociable. No negociable el hombre, imagen de Dios. Si el hombre viene del mono y Dios no interviene en ningún mono, el hombre no es imagen de Dios. Y si el hombre no es imagen de Dios, el hombre tampoco tiene derechos. Porque los derechos se los da Dios, no el Estado ni nosotros. Entonces la dignidad del hombre viene porque es imagen de Dios. Pues si no, vale lo mismo un pichón de ballena que el que está esperando a la mamá en su seno. Ninguno de los dos es imagen de Dios. Entonces es lo mismo, yo puedo matar a este o a aquel. No negociable. No venimos del mono, aun cuando en algunas evidencias es difícil aceptar lo contrario. Pero de todas maneras, y así hay muchos puntos que son no negociables. Será el modo de explicarlo mejor, pero si no hay consecuencias terribles. No puede un cristiano, un profesional, defender cosas contrarias, porque después va a misa el domingo, pero piensa como uno que no tiene fe. Y por eso se forman ustedes, y la preocupación de todos aquellos que organizan en todos lados, la formación de la fe. No basta estar en la misa el domingo, está muy bien, hay que confesarse, hay que hacer ejercicios espirituales, pero hay que pensar como católico. No basta un sentimiento, que eso es lo que uno ve en Europa y va pasando aquí, que el corazón es católico, pero la cabeza no es católica. Entonces una fe que no es la fe católica. Y en el fondo, acuérdense la primera frase, la fe es la raíz de la justificación, y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que se juega toda la vida si no tenemos la fe católica, y la fe, al menos la fe verdadera. Por la fe, y viene en todo el texto, ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín, y por ella fue declarado justo, con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas, y por ella, aún muerto, habla todavía. La sangre del justo Abel. Por la fe no fue trasladado, de modo que no dio la muerte, y no se la halló porque Dios le trasladó. Porque antes de contar su traslado, la Escritura da en su favor testimonio de haber agradado a Dios. ¿Saben que Enoc es uno de los dos que no murió? El otro, el profeta Elías. Son dos personas que, según la Escritura, no murieron. Tanto que Elías es así que aun cuando en tiempo de Cristo aparece y le pregunta a sus discípulos qué dice la gente que es el Hijo del Hombre, dice algunos Elías, porque era tan impresionante lo que hacía y decía Jesucristo, que hacía parecer
al gran Elías. Y como en la conciencia del pueblo estaba que no había muerto, no sea que se fuera él, y por eso dijeron Elías. Y de Enoc dice el libro del Génesis que era tan bueno que Dios lo llevó, porque venía el diluvio, vino por los pecados de los hombres, y este hombre era tan bueno, tan distinto de todos los demás, que Dios lo llevó. Después hay teorías si van a venir. En el Apocalipsis dice que hay 2 testigos que vendrán, y uno dice que es Elías para los judíos y Enoc para todos nosotros, para los paganos, para convertirnos antes de final. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que es recompensa a los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Gracias. ¿Y qué hay que saber de Dios? Y que existe, y que es remunerador para los que le buscan. Sin eso mínimo, no se puede. Según San Pablo, por lo que un cristiano no puede afirmar cosas de un Dios extraño, que no es un Dios, al estilo, yo no sé si por ahí lo han visto, el Claudio Domínguez, ¿no? Ese Dios no es el Dios nuestro. Entonces un cristiano no puede decir, ay, qué lindo que habla, y se quedan y se comen. No se puede, les hace mal la fe, porque es un Dios que no es el Dios verdadero. Es un Dios que no existe y que no es remunerador para los que le buscan. Y para agradar a Dios, y después va a misa uno, pero termina pensando lo contrario. Pierde la fe con el tiempo. Es lo mínimo. Por la fe, Noé, advertido por Dios, etc. Esto, vean, la fe de Abraham, sobre todo, dejó su casa, salió sin saber a dónde iba. El grande Abraham. Pónganse en el lugar de Abraham. No sé si alguno de ustedes se llama Abraham. ¿Puede ser? No. Pero pónganse en el lugar. Ustedes están en un lugar aquí, San Luis, San Rafael, los que han venido en Mendoza, lo que sea. Y un día están ahí rezando y se le aparece una voz. Abraham, deja tu tierra y va a un lugar que yo te voy a decir después. Y no es que Dios le dejó a Abraham el video del lugar de turismo donde iba a ir. Y después Abraham dijo, muy bien, voy. Dios entró en su vida y le dijo, tienes que ir para allá. Esa es la fe. Por eso, y después Abraham con su hijo, de ahí que Abraham es nuestro padre en la fe. Por la fe peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos sólidos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es momento de preguntarse si uno camina con esa fe en Dios. Estudia, quiere formar una familia, educar a los hijos, perseverar, pensando en esa vida eterna. El gran peligro nuestro, que lo veremos después en la homilía sobre la ascensión, que hoy estamos en ese misterio, es el quedarnos aquí. Y estamos muy bien aquí, venimos a todos los congresos, todo perfecto, pero guay, a que me saquen de aquí. Y eso es porque no tenemos muchas veces esa vida eterna que es la que nos atrae. Y solo tienen sentido las cosas según la vida eterna, no nuestras obras. No nuestras obras. Es como hacer una torre de Babel. Será una torre de Babel con la Biblia, con lo que quieran, pero siempre una torre de Babel. Por la fe también Sara, y síganlo leyendo. Y ahora viene. En la fe, el versículo 13, murieron todos ellos sin haber conseguido el objeto de las promesas. Todos estaban esperando a Cristo, no lo vieron, viéndolas y saludándolas desde lejos
y confesándose extraños y forasteros sobre la tierra. Es hermosísimo. Saludaban como de lejos, fíjense, hasta plástica la idea de San Pablo, como diciendo yo no llego. Y ellos murieron, y los grandes hombres de eso del Antiguo Testamento vieron aquello que esperaban, no lo vieron, de lejos lo vieron, pero perseveraron. Los que tal dicen claramente dan a entender que van en busca de una patria. No me acuerdo, quizás se acuerde mejor la memoria. ¿Cómo es que dice San Agustín? El que no sabe vivir como peregrino no puede vivir como ciudadano, ¿no? Es decir, el que no sabe vivir como de paso por aquí, nunca va a poder vivir como ciudadano en la vida eterna, en la patria. Pues si hubiesen pensado en la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión de retornar a ella. Miren, ¿se acuerdan de una tal, de la mujer de Lot, de Sodoma y Gomorra, la que quedó en estatua de sal? Miró atrás. Dice, si hubieran pensado en lo que dejaron, hubieran tenido ocasión de retornar a ella. Piensa en el aspecto físico, pero también en el aspecto moral. Las faltas, los pecados, las cosas. Más bien aspiran a una mejor y a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ellos. Que Dios no se avergüence de ellos, que Dios no se avergüence de mí. En realidad soy yo, porque Dios, si pecas, qué mal le haces. Y si haces bien, ¿en qué aumenta su gloria? Así que en realidad es para mi bien. Y por eso Dios me ama, porque es para mí. No se avergüenza de ellos de ser llamado Dios suyo, pues les tiene preparada una ciudad. Por la fe Abraham fue sometido a la prueba. Pero quiero más abajo. Por la fe Moisés, ¿ven? Fue lo del faraón. Salió de Egipto. Por la fe salió de Egipto, versículo 27. Por la fe, versículo 28, celebró la Pascua e hizo la aspersión de sangre para que el exterminador no tocase a los primogénitos de Israel. Nosotros por la fe vamos a misa el domingo, y si podemos ir en 3 semanas, vamos en 3 semanas. Y comulgamos y nos confesamos por la fe. Por la fe atravesaron el Mar Rojo. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los incrédulos. Y ahora viene lo más importante, lo más interesante y conmovedor de todo este capítulo 11. ¿Y a qué continuar? Versículo 32. Pues me faltaría tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por la fe, sometieron reinos, hicieron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazando ejércitos extranjeros. Las mujeres recobraban resucitados a sus muertos, por la fe. Todo eso es nuestro pasado. Y San Pablo dice, ya uno sin darse cuenta se metió en ese pasado. Y dice más, unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Otros soportaron burlas y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Apedreados, torturados, aserrados. ¿Saben lo que es aserrado? En ese para cortar la leña, ¿han visto al menos alguna vez un pedazo de leña? Bueno, después, hay un serrucho. Bueno, esto es como un serrucho que tiene como 2 pedacitos de madera en los extremos, que tiene una formita así abajo, y uno se pone a un lado y el otro del otro, y así cortan. Así fueron algunos aserrados de los profetas, por la fe. Algunos fueron aserrados, torturados, muertos a espada, anduvieron errantes, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados, hombres de los que no era digno el mundo. Qué hermosa frase. A los ojos del mundo murieron,
pero el mundo no era digno de tenerlos. Hombres de los que no era digno el mundo. Hay una hombría, una realeza interior que nos da la fe y el bautismo, que eso no lo podemos perder. Podemos hablar de muchas maneras, pero hay principios no negociables, que uno tiene que estar dispuesto a ser aserrado. Errantes por desiertos y montañas, por cavernas y andros de la tierra, y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de la promesa. Uno cuando lee esto, dice, uno no es nadie. Estamos re bien, los matecitos, estamos calentitos, está la calefacción, todos vamos en auto y venimos, podemos todavía públicamente hacer nuestras cosas cristianas. Y ellos, que hicieron mucho más, no consiguieron el objeto de las promesas. Y ahora viene este versículo y la responsabilidad que tenemos. Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Esto es una responsabilidad que cae aquí. Ellos tienen que llegar, no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Es decir, que si ellos no llegan a la perfección, es culpa nuestra, es culpa mía. Así que aquel que fue torturado, aquel que fue aserrado, me va a mirar un día. Dice, vos sos el culpable. Yo te esperaba a ti. Y entonces cuando en los momentos difíciles personales que cada uno de ustedes pueda tener, solo, de novio, o casado, en la profesión, acuérdense de esto atrás. Esa multitud de testigos, dice después más adelante, está como presionándome para que haga bien las cosas. Ellos no llegaron, van a llegar si llego yo. Y si yo no llego, ellos no llegan. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad? Ya no es una cosa solo mía personal. Por eso el credo, en realidad, creemos, ¿no? Creo en la iglesia, creo en Dios todo. Es un algo personal y es en la iglesia. Es un todo de la comunión de los santos. No estoy solo. Ellos me empujan. Y Santo Tomás por ahí dice que en una de las objeciones, si los muertos pueden influir en la vida de los, conocen la vida de los vivos y pueden influir. Hoy está muy de moda todo esto. Santo Tomás ya lo había visto. Y dice, sí, pueden conocer y pueden influir a través de la permisión de Dios, del ángel, etc. Es decir, ellos, le podemos pedir a ellos, le pueden decir, mirá que Santo Tomás dice que ustedes pueden influir en mí. A través, entonces, envíale al ángel de la guarda de ellos, que ellos nos ayuden. Estos saben lo que es sufrir, saben lo que es ser torturado, pero el mundo no era digno de ellos. Y Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros. ¿Se da cuenta con cómo nos ha amado Dios haber nacido ahora y no antes? ¿Se han preguntado alguna vez por qué no nacieron en tiempo de Tutankamón IV? ¿O Ramsés II? No se lo han preguntado, yo tampoco me lo pregunto. Pero digo, es para saber por qué no nacimos antes de Cristo. Dios tenía preparado para cada uno de nosotros algo mejor que los que nacieron antes de Cristo, ¿se dan cuenta? ¿Cómo no lo voy a amar a Dios? ¿Cómo no voy a perseverar en la fe? Dios está esperando de mí algo más. Y no solamente Él, sino toda esa multitud. Por eso, cuando el capítulo 12 va a seguir y empieza, este es el capítulo 11 de San Pablo. Les confieso que empecé a escribir un montón de textos, pero después vi, y bueno, imprimí esto nada más. Pero el capítulo 12, léanlo después ustedes, se dice, por lo tanto, seguidos por una multitud tan grande de testigos, corramos a la meta. Es la consecuencia, que nace de un corazón generoso, noble y magnánimo. Si ellos hicieron eso, lo tengo que hacer yo. Acuérdense, tengo una multitud de testigos de cada cosa que hago. Para el bien, muy bien. Y para el mal,
Acuérdense, che, hay multitud de testigos. San Pablo. Bueno, eso es la fe vivida. Se ven que esa fe es verdad lo que decíamos al principio, el hábito sobrenatural infundido por Dios en mi alma, por el cual, etcétera. ¿Qué es eso? Pero yo quería hoy poner en pocas palabras, hacerlo vivo, hacerlo que toque el corazón. Esa es la fe. Otros textos de la Escritura nos dicen que la fe es el antídoto para el demonio. San Juan de la Cruz pone la de las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Y es como si cada virtud está relacionada con cada rama de un pecado o inclinaciones. Y entonces dice la esperanza para el mundo. El mundo, el demonio, la carne, ¿no? Los 3 enemigos del alma. El mundo, el demonio y la carne. Para el mundo es la esperanza que me hace salir de este mundo. La carne, que son las pasiones, en general, pero todas las pasiones desordenadas, y no solo la sexualidad, la ira, todo lo que es del cuerpo es la caridad. Vivir la caridad, que no es solamente en teoría, sino en práctica. Vivir la primera caridad con quién es, con mi hermano, con mi hermana, en mi casa, con mi papá, mi mamá, o al revés, con los hijos. Esa es la primera caridad, porque entre nosotros nos tratamos muy bien, pero hay que estar con el que está todos los días, pues. El padre Curra nos mandaba siempre una frase muy linda. Dice, ahora está la fotito de aquel hombre, de aquel chiquitito con la panza muy llena de desnutrido, y entonces uno ayuda, se conmueve, dice, pobre familia, y mandan ayudas de dinero. Pero después dice, es muy fácil amar a alguien en una fotito. Después hay que amar al que está todos los días al lado mío. Y esa es la verdadera caridad. El orden de la caridad. Fe, esperanza y caridad. La esperanza para el mundo, la caridad para la carne desordenada, y la fe para el demonio, que se fundamenta en San Pedro. El demonio está como un león rugiente, buscando a quien devorar, resistirle, fuertes en la fe. Por eso, lo que estamos viendo en ¿por qué el demonio ataca el núcleo, que es la fe? No pierde tiempo en otras cosas. Ataca la fe. Entonces, ¿cómo se ataca la fe? ¿Cómo se pierde la fe? Ustedes saben que la fe se pierde por un acto contrario a la fe. O la negación clara, por ejemplo, de uno de los dogmas de la Iglesia. Está en el credo. Muy de moda hoy lo de la Iglesia. Si la Iglesia hoy no es la Iglesia de Benedicto XVI, no existe la Iglesia si no es de Benedicto XVI. Y si yo digo eso, o que el Papa anterior y una serie de papas después de una época determinada en la historia, no hay más Papa fiel, significa que Cristo no está con nosotros hasta el fin del mundo, significa que esa Iglesia no existe hoy, significa que yo estoy negando un dogma de creer en la Iglesia. Por lo tanto, al negarlo he perdido la fe. Tengan mucho cuidado con las sutilezas. La fe se pierde por un acto, y el demonio es muy hábil, o a uno como ángel de luz, o a otro como ángel caído, directamente. Uno termina adorando al demonio como primera, última, y otro no, pero es como ángel de luz. La fe se pierde porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, no nos vamos a salvar. Y esta es la vida eterna. Esa fe, nosotros la llamamos fe también recta, fe ortodoxa, fe católica. Esa fe ortodoxa, fe católica, la encontramos en la manifestación del magisterio de la Iglesia, lo tiene en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pueden tener, todos tienen que tener ahí, está toda la tradición. Y por eso el demonio va cambiando esa fe católica. Entonces aparece un autor de moral que dice lo contrario, el otro sacerdote que afirma cosas contrarias,
Otros que, por ejemplo, hay que introducir en la teología la categoría del género, y eso está hecho por teólogos y teólogas, y en Argentina y en todo el mundo. No, en serio, ¿eh? Y públicamente y en revistas de universidades de teología. Así se pierde la fe. Por eso, cuando uno lucha por estas cosas, sea la doctrina social, sea la filosofía sana, la teología, la moral, la visión de la universidad, de la educación, en el fondo son distintos aspectos que se propagan de la fe católica. Por eso es un combate sano y necesario. Y entonces, como San Pablo, es pelear ese buen combate. Y ese buen combate es el que cada uno de ustedes en distintos rubros está haciendo. Pero es con la fe, no es por triunfo humano, porque es muy sutil la diferencia. Y entonces hay triunfos y uno quiere la patria aquí. Y el paraíso no estará acá. Ni siquiera en la época de cristiandad era el paraíso, porque es contradictorio. No es el paraíso, todo esto es de paso. Esa fe ortodoxa nos dice que es en la obediencia de la fe, San Pablo. Hay una obediencia. Hay una inclinación de la voluntad a la inteligencia que acepta. Y por eso Santo Tomás dirá que la fe es cum ascensione cogitare. Es decir, hay una inclinación de mi voluntad que acepta intelectualmente lo que Dios me dice. Por eso nunca, con respecto al Papa, las encíclicas, tengan mucho cuidado en la interpretación, porque muchas veces en las interpretaciones entra la razón, y entonces el Papa tiene razón en la medida en que se adecúa a mis razones. Y Pío XII tenía una frase espectacular sobre estos temas en relación al magisterio: tantum valet auctoritas quantum valet rationes. Y entonces dice, ese dicho, tanto vale la autoridad cuanto valen las razones. Es decir, que uno tenga más razones y motivos, tiene más autoridad. Es decir, que la autoridad viene por un racionalismo. Y la autoridad viene de Dios. Y dice, esto que en el mundo se usa, no es en la Iglesia. Pío XII. La autoridad viene por los documentos, después hay modos de leerlo, no es lo mismo un discurso en un almuerzo, que una encíclica, que un discurso a los cardenales, no es eso después viene. Pero hay cosas que son dogmas de fe, hay cosas que el mismo Papa las dice y no quiere tampoco aferrarse definitivamente. Otro Papa podrá decir lo contrario, pero es en cosas periféricas. En la sustancia no va a haber distinción. Entonces, por eso, en esa sustancia es la autoridad. Y esa autoridad es por la fe. Resistid de fuertes en la fe. ¿Ven? Y termino con lo de Santiago y de la Virgen María. Santiago, apóstol, nos dice que la fe sin las obras está muerta. Y ¿se acuerdan esa discusión? Hay muchas discusiones, pues somos justificados por la fe. Y de ahí toda una línea de Lutero, etcétera, va a decir que es la justificación de la fe sin las obras. Basta que yo confíe en Dios, haga lo que haga. La fe es viva en las obras de la caridad. Yo te mostraré la fe por mis obras, dice Santiago. Entonces hay obras concretas, obras, no solo pensamientos o buenas intenciones. Tiene que haber obras. Alumno de la facultad, presenta los exámenes como corresponde, obras. Está trabajando y estudiando y le cuesta más, bueno, también Dios sabe, haga lo que pueda. Pero atenti, haga lo que tenga que hacer. Y por ahí uno no cumple su deber propio porque es muy fácil. Las obras verdaderas de la caridad, del deber de estado de cada uno. En esas obras de la fe, cuando les dije lo de Lutero, ustedes saben que hay todo un proceso de decadencia de la fe,
y que se va dando. Primero se quita la fe, la sede de la fe es la inteligencia. Si bien el hombre es el que tiene fe. Ustedes ven a través de sus ojos, ustedes me oyen a través de sus oídos, yo hablo a través de la lengua. Pero el que habla soy yo, no mi lengua, no es que yo saco la lengua y sigue hablando, ¿no? O me saco los ojos y siguen viendo los ojos, imposible, soy yo. De todas maneras, así como yo tengo fe, a través de esa fe que se puso en la inteligencia, que Dios la puso. Luego, dicen que se corre con Lutero hacia la voluntad, no está más en la inteligencia. Basta ese acto interior mío de confianza en Dios. Y hoy, ya que sus títulos de las conferencias, por eso me acordé de ponerlo, sobre el modernismo, yo prefiero usar más la palabra modernismo más que progresismo, pero bueno, es un problema mío, o de ustedes, no lo sé. A mí me gusta más usar modernismo, me parece que es lo más, así lo llama la Iglesia. Es haber pasado, sobre todo a través de un autor, Schleiermacher, a... cuando uno dice la sensibilidad, aunque para él no es la sensibilidad, porque es el último recóndito momento del yo, ¿no? Esa interioridad más profunda. Pero en el fondo soy yo, que uno lo dice con la sensibilidad. ¿Lo siento o no lo siento? Es ese sentimiento religioso. Entonces la fe sale de la inteligencia, entonces no importan más los dogmas. No importa lo que yo diga, no importa lo que yo crea, basta la voluntad que quiere hacer las cosas bien. Y el otro paso es, ya entonces, no importa lo que diga, no es más la fe ortodoxa, cualquier cosa que digamos está bien. Segundo, ya no importa tampoco esa buena voluntad, sino en el fondo lo que importa es el centro de mi persona que no quiere negarlo a Dios. Punto. Entonces hay que tener cuidado. Y termino con el texto de la Virgen María. Ustedes saben que se ha dicho a ella, dichosa la que ha creído. Ella realiza de manera más perfecta la obediencia a la fe. Tomó el anuncio del ángel y la promesa que le traía, creyendo que nada es imposible para Dios. Y dio su asentimiento. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. E incluso, como hemos celebrado el 31, la visita, su prima Santa Isabel le dijo, dichosa la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. Entonces nosotros, ojalá ella nos ayude a tener esa fe y que seamos dichosos porque hemos creído en lo que Dios nos ha prometido. Y por esa fe, todas las generaciones la han proclamado y la proclamarán beata, bienaventurada. Ojalá también para nosotros pudiéramos encontrar el objeto de las promesas últimas de aquella que los demás no llegaron y van a llegar con nosotros y no sin nosotros. Muchas gracias. Le agradecemos a Monseñor Pedro Daniel Martínez y dentro de media hora, 2:30, tenemos la misa en la catedral. 2:30.